Implementación de energías renovables en el sector minero y la transición energética. El uso de los combustibles fósiles genera dióxido de carbono, CO2 y otros gases de efecto invernadero. Este fenómeno hace que la temperatura del planeta se eleve y genere alteraciones en los ecosistemas, por lo que hay un consenso general sobre la necesidad de buscar otras fuentes de energía y avanzar en medidas de eficiencia energética. Este salto de producción de energía desde combustibles fósiles a otras fuentes bajas en emisiones de carbono es lo que se conoce como transición energética, y la industria extractiva juega un rol protagónico en ella. Con la pandemia del COVID-19 y la volatilidad de los mercados, se abre la pregunta si esta transición se acelerará o, por el contrario, si los bajos precios de los combustibles fósiles la retrasarán. La industria tiene varios papeles en este escenario. El primero, como productor de materiales que generan gases de efecto invernadero, como el carbón y el petróleo. Un segundo rol, como productor de materiales indispensables para las nuevas tecnologías, como el cobre, el cobalto o el litio. Y un tercer rol, como usuario de energías, por lo que puede influir en la manera en la que ésta se produce y privilegiar las energías bajas en carbono. A pesar de que hay un consenso generalizado y respaldo político, ¿cómo afrontar estas tendencias las empresas que explotan combustibles fósiles? ¿Cuáles son las perspectivas de mercado para los minerales necesarios para las tecnologías bajas en carbono? ¿Cómo ha sido la integración de fuentes de energías alternativas en el sector minero? Con el apoyo de Cooperación Alemana, GIZ, EITI Colombia, EITI Perú. Excelente, bueno, muchísimas gracias y bienvenidos a esta serie. Tengo el honor de dar la palabra a la viceministra para sus palabras de bienvenida. Ministra, por favor. Buenos días a todos, es un honor para mí darles la bienvenida a esta serie de webinars que vamos a inaugurar el día de hoy y que son el reflejo de cómo América Latina y el Caribe ha implementado a través de innovación y buenas prácticas, innovaciones en la implementación del estándar de la industria extractiva y que somos referentes para otros países implementadores alrededor del mundo. Como se mencionaba en el video, desde el Ministerio de Minas y Energía de Colombia y la iniciativa EITI Colombia, queremos iniciar esta serie de webinars que hemos coordinado junto con nuestros aliados estratégicos, la Cooperación Alemana para el Desarrollo GIZ, con EITI Perú, el Ministerio de Minas y Energía del Perú, MINEM, la Agencia Peruana de Cooperación Internacional, APCI, y la Agencia de Cooperación Colombiana, APC. Alemania, Colombia y Perú implementan desde el 2018 un proyecto de cooperación triangular para el fortalecimiento de los procesos de ley en los países y el intercambio de buenas prácticas entre ellos. En el marco de este proyecto de cooperación estamos presentando el día de hoy esta serie de webinars sobre buenas prácticas y tendencias en la industria extractiva. Se trata de 5 sesiones en donde se van a abordar diferentes temas relacionados con la industria de recursos extractivos, en donde hablaremos de la transición energética, con la ejecución de proyectos de energías alternativas, la diversificación de nuestra canasta minera y la capitalización de la reactivación del sector de hidrocarburos. En la transición energética avanzamos en la ejecución de 14 proyectos de energía solar y eólica que fueron adjudicados a finales del 2019, que suman más o menos 8 billones de pesos, 2.120 millones de dólares americanos en inversiones y que nos van a permitir dar un salto histórico al pasar de menos de 1% de nuestra canasta de energía en energías renovables a un 12% frente a fuentes no convencionales de energías renovables en nuestra matriz de energía. Y es justamente ahí donde cobra relevancia nuestra apuesta por la diversificación minera, con un enorme potencial en proyectos de minerales metálicos como oro y cobre a gran escala. Estos minerales serán esenciales para la construcción de los parques solares y granjas eólicas
en el mundo que llevarán la nueva energía a los hogares colombianos y a otros lugares del mundo. Y actualmente contamos con 9 proyectos de minería priorizados para los que hemos denominado la reactivación sostenible, que suman alrededor de 17 billones de pesos colombianos, 4.500 millones de dólares americanos en inversiones y alrededor de 35.000 empleos. Esto sumado a las grandes oportunidades que tenemos también en nuestra minería de pequeña escala, en donde también hay muchas oportunidades en minerales como el oro, que también son fundamentales para esta transformación energética, pero también para la reactivación sostenible de los territorios colombianos en donde se realiza esta actividad de manera artesanal y tradicional. El sector mineroenergético forma parte de nuestras vidas, la energía, los minerales, los hidrocarburos, muchas veces sin darnos cuenta, nos acompañan desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos. Es un sector que ha sido y seguirá siendo crucial para el desarrollo de nuestro país y del mundo. Nuestra premisa es producir conservando y conservar produciendo, ejecutando esta actividad con todas las de la ley, con altos estándares técnicos, sociales y ambientales que nos permiten proteger el medio ambiente y reducir brechas. Esperamos entonces contar con su participación en los siguientes webinars y desde la industria extractiva colombiana reiteramos nuestro apoyo a estos espacios, a la implementación del EITI como una señal clara de que el gobierno está comprometido con la legalidad, con la transparencia, en donde esta juega un rol fundamental para fortalecer la gobernanza del sector. Muchas gracias a todos por acompañarnos y esperamos que disfruten mucho esta serie de webinars que hoy inauguramos. Excelente. Muchísimas gracias, viceministra, por sus palabras de bienvenida y el soporte para esta iniciativa. Bienvenidos and welcome also from my Bienvenidos de mi side. parte también a estas 2 sesiones de las series de los webinars. Tengo el gusto de ser el moderador de la sesión del día de hoy, donde vamos a ver algunas presentaciones en español y también en inglés. Tenemos interpretación simultánea, así que por favor elijan el idioma que les acomode más. Y por el propósito de la moderación y también de la discusión del final, vamos a estar haciendo esa parte en inglés. Tengo el honor de ser acompañado por Alexandra Hernández Sarabia, hoy día la vicepresidenta de la Asociación Petrolera Colombiana. Ella tiene 25 años de experiencia en el sector petrolero y viene, en vez de Francisco José Lloreda, a dar su perspectiva en el rol del petróleo en los años futuros, con un enfoque en particular en Colombia. Daniel Laporta también es una de nosotros hoy, es una especialista senior del Banco Mundial y ha trabajado ahí por 16 años en varios países manejando los recursos extractivos y recientemente ha estado haciendo una iniciativa de Smart Mining y va a estar presentando más tarde. Así que el plan para el día de hoy es comenzar con Alexandra. Ella nos va a estar dando una visión general del rol del sector petrolero y cómo las empresas se están adaptando a la transición energética. Y Daniel luego nos va a dar una visión general de la demanda mineral para poder implementar la transición energética y qué significa esto para los países productores. Y yo, por mi parte, voy a dar una breve presentación al final para explicar cómo las operaciones mineras pueden reducir las emisiones integrando energía renovable para poder suplir esa demanda. Yo creo que tenemos una buena base para la discusión, bastante animada, y al final de las presentaciones vamos a tener esa discusión y apreciamos sus preguntas. Así que los participantes, por favor, envíen sus preguntas durante la sesión. Y si son para algún panelista, por favor, incluyan el nombre del panelista. Luego vamos a hacer lo mejor posible para responder cuantas preguntas nos sea posible. Y tenemos hasta 1 hora y media para nuestra sesión, pero quizás terminemos antes dependiendo del número de preguntas que tengamos. Entonces, sin más que decir, me gustaría pasarle el piso a Alexandra, por favor. Thank you, Nicolás, and Muchas gracias, Nicolás, y muchas gracias a todos por permitirnos compartir nuestra visión acerca de nuestra transición energética y esta visión del proceso en Colombia. Voy a hablar en español, así que comencemos. La primera parte, un tema que yo quisiera ver es que las decisiones que se toman
o bien el tomar decisiones acertadas depende en gran medida en el aprendizaje del pasado y poder aplicarlo al futuro. En ese orden de ideas, me gustaría ver tres aspectos: de dónde venimos en Colombia, qué lecciones hemos aprendido, qué podemos aprender, hacia dónde vamos, cuál es el rol de los hidrocarburos en esta transición y cuáles son los retos que estamos enfrentando en este sector cuando estamos viendo esta transformación. En primer lugar, ¿de dónde venimos? Me gustaría resaltar un tema, y es que Colombia en los últimos 40 años efectivamente lideró una transición. Estaba enfocada en tres elementos. El primero fue el transporte. Nosotros duplicamos la participación en la red de consumo energético a un 40%, y eso nos llevó a una consecuencia de un aumento en la demanda de diésel. La red en estos últimos 40 años en Colombia era basada en diésel. Y el segundo tema era que estamos observando en Colombia fue la masificación del consumo del gas natural, vivido no solo desde el punto de vista del aumento en la cobertura en los hogares y municipios y a lo largo de todo el país, sino también en el uso y promoción del gas natural vehicular. El tercero, pues, fue un aumento significativo de la cobertura eléctrica en los diferentes hogares a lo largo de todo el país. Pero sobre todo, sin perjuicio y sin demeritar pues los efectos o el cambio poblacional y el crecimiento económico, que por supuesto fueron pilares de esta transformación y cambio en la matriz energética colombiana, nada de eso hubiera sido realidad o posible si no se hubieran adoptado en su debido momento las políticas públicas que se tomaron. Y por eso es importante de aquí, como lo mencionaba la viceministra Carolina, y seguramente en cada uno de los países que nos acompañan en esta conferencia, pues seguramente va a ser muy importante hacer factible la transición energética y cumplir las metas de cambio climático que los países nos hemos trazado a 2050, pues va a ser necesario complementarla con un marco de política pública muy robusto frente al tema. ¿Hacia dónde vamos? Es el segundo elemento importante. ¿Y qué se prevé? El gobierno nacional en Colombia ha establecido algunos escenarios donde se espera que tanto el gas natural como la electricidad en los hogares van a marcar el principal elemento de consumo de energía en Colombia. Eso va a ser tanto el gas como la electricidad a costa de una sustitución y reducción, por ende, de los consumos de gasolina, diésel, leña y carbón. Tanto el gas como la energía eléctrica pasarán del 35% que pesan hoy en la matriz energética colombiana en el consumo de energía al 45%. De todas formas, también es importante resaltar que el consumo de gasolina y diésel seguirán manteniendo un peso importante en la matriz energética. Se estima que será alrededor del 40% y seguirán creciendo, y se prevé que seguirán creciendo a una tasa anual del 1%. Lo que pasa es que lo que habíamos registrado en años anteriores era que estos consumos de combustibles fósiles venían creciendo a una tasa promedio anual del 4% y pesaban, o actualmente pesan, el 43%, con lo cual, pues sí, de todas maneras a mediano plazo sí se prevé que van a tener por una menor participación en la matriz energética para darle entrada al uso del gas natural y energía eléctrica, como se mencionaba y lo ha dispuesto el gobierno colombiano, con una mayor participación de fuentes renovables para la generación eléctrica. ¿Cuál es el papel en ese orden de ideas y con esta visión del sector de hidrocarburos en este panorama y en estos escenarios de consumo energético previstos en los próximos 30 años?
Esto tiene quisiera hablar sobre tres perspectivas. La primera, desde la perspectiva de la exploración y producción de petróleo y gas. Desde ese orden, siempre van a ser para un país como Colombia, que depende o tiene depende en una medida muy significativa de sus ingresos fiscales de esta actividad de exploración y producción de hidrocarburos, pues estos dos sectores siempre van a continuar siendo muy importantes para la generación de los ingresos, no solo que el país requerirá para financiar su desarrollo económico, sus proyectos sociales, sino también va a requerir de los recursos de estas actividades para financiar esta transformación energética misma, porque eso tiene pues unos costos económicos que alguien va a tener que asumir y ojalá podamos contar pues con esa renta proveniente de la exploración y producción de petróleo y gas para financiarlo. El segundo elemento que también pues vemos importante de hacia dónde va es cómo se están preparando las empresas del sector frente a esta transición. Y eso genera varios elementos para discutir. El primero es, pues a nivel internacional, ustedes son testigos pues, que las empresas del oil and gas tienden a hacer las llamadas y lo están haciendo a tener un papel protagónico en el desarrollo tecnológico, no solo de las buenas prácticas de protección al cambio climático y por ende de tener una mayor participación como sector en estas metas de reducción de emisiones y de mitigación del efecto invernadero, sino también de gases de efecto invernadero, sino también pues desde el mismo liderazgo en la implementación de tecnologías de generación eléctrica con fuentes no renovables, con fuentes no solo no renovables, sino renovables. Pero además, y quisiera resaltar sobre eso, definitivamente el gas natural va a ser pues, el papel o piedra fundamental de la transformación energética en Colombia y en el mundo. ¿Por qué? Y por eso está llamado a ser el energético de transición y el que va a ser factible una real transformación energética como se está previendo para las próximas décadas. Primero que todo, pues porque es la alternativa limpia que crecerá significativamente en los próximos 10 años, mientras entran, por ejemplo, los vehículos eléctricos y se hace viable el desarrollo tecnológico que falta para la entrada de las fuentes renovables de energía. El segundo, permitirá con su mayor consumo pues una reducción en las emisiones, especialmente del sector industrial en sus procesos de autogeneración eléctrica. Y el tercer lugar es que es el llamado a dar confiabilidad y respaldo al suministro de energía eléctrica proveniente de fuentes renovables. Como ustedes saben, pues tanto la energía eólica como la energía solar tienen picos y generan pues picos en la oferta de electricidad y el llamado a respaldar y dar confiabilidad permanentemente las 24 horas, los 365 días al año para la generación eléctrica del país, pues va a ser el gas natural como energético de respaldo para esto y que permita por sus bajas emisiones atmosféricas, pues también a la par cumplir con las metas de emisiones atmosféricas trazadas por Colombia. En último, ¿qué retos le imponen a Colombia el cumplir o atender estas metas de transición energética? ¿Qué retos implica para el sector y para el país? El primero es, pues, cómo vamos a garantizar la oferta suficiente de gas natural a mediano plazo para poder estar seguros que este energético, que es el gas natural, puede ser la piedra angular que va a hacer factible la transformación energética que esperamos a mediano plazo en Colombia. Para ello, pues la buena noticia es que Colombia tiene un importante potencial geológico, pero debe estar acompañado de esfuerzos importantes de inversión en exploración y producción para poder sacar esos recursos a superficie y poderlos colocar oportunamente en el mercado, especialmente para Colombia. Esto es un reto de cara a que en los últimos años hemos venido registrando una reducción
gradual y paulatina en las reservas probadas de gas, con lo cual el país a mediano plazo tiene efectivamente un reto muy importante de poder aprovechar la riqueza del subsuelo, pero garantizar pues que el gas natural efectivamente sí va a poder ser colocado a disposición de los hogares y de los consumidores. El segundo tema es que pues, la transición energética a nivel mundial pues sí prevé en las próximas décadas una reducción en la demanda de petróleo. En la medida que se reduzca la demanda de petróleo, pues sí, reducirán los bajos precios. Con eso, Colombia, siendo un país petrolero, hay un costo de oportunidad en el tiempo para extraer ese recurso y es pues hay que aprovechar la ventana de tiempo del momento en que tengan unos mejores precios para poder percibir a través de una producción anticipada de esas reservas, poder percibir unos mayores ingresos fiscales de nuevo para financiar como gobierno colombiano las inversiones que se requieren para el desarrollo social, económico del país y financiar asimismo los costos de esta transformación energética prevista. Frente a la llegada de la movilidad eléctrica, el tercer tema que quiero hablar es que pues, seguramente vamos a enfrentar unos retos en infraestructura misma de combustibles. Vamos a tener no solo un cambio, o esperamos no solo un cambio en la infraestructura de abastecimiento a nivel de estaciones de servicio, a nivel de plantas de abastecimiento. Vamos a tener que prepararnos como país para la llegada de una masificación de vehículos eléctricos y eso pues impone retos importantes a una cadena de distribución de combustibles, de gasolina y de diésel, pues que tiene que ajustarse, prepararse y que todos pues tenemos que participar de una manera eficiente y estar listos y preparados para cuando esta penetración de los vehículos eléctricos llegue de manera masiva como se espera. También, pues de todas maneras, ello implica no solo la infraestructura, la logística, sino unos retos de mercado importantes en materia de abastecimiento de combustibles, porque como se mencionaba ahora, en todo caso, pues vamos a tener una participación del diésel y de la gasolina en la matriz energética que va a seguir siendo relevante en las próximas décadas y frente a eso, pues el país tiene que tener la capacidad de garantizar el suministro tanto de gasolina como de diésel y atender esos crecimientos que aunque van a ser menores en la demanda, de todas maneras, pues como les digo, van a continuar siendo, teniendo un papel importante. Colombia tiene, donde la participación de terceros adicionales a Ecopetrol, la compañía estatal, va a ser muy importante para dar confiabilidad a ese abastecimiento de gasolina y diésel. Y acompañado, como les digo, de adecuación de toda la infraestructura de suministro de combustibles, no solo de gasolina y diésel que mantendrá, sino también preparar esa infraestructura para la entrada de los vehículos eléctricos. El reto, pues, será continuar una senda de crecimiento económico en simultánea con un cumplimiento de unas metas de reducción de emisiones atmosféricas. Sin duda, pues esta transición esperada traerá beneficios ambientales y de salud pública para el país, pero también tendrá costos en recaudo de impuestos a los combustibles, que esos ingresos tendremos que encontrar la manera para que tanto el gobierno nacional como las entidades territoriales pues encuentren formas alternativas para reemplazar esos ingresos tributarios o los que hoy perciben por impuesto a la gasolina y al diésel, que van a tener que reemplazarse. Actualmente el recaudo de estos ingresos, nosotros esperamos que con las disminuciones que se prevén en el consumo de la gasolina y el diésel, eso le va a costar al gobierno colombiano unos menores ingresos por sobretasa, IVA, impuestos a los combustibles, cercana a los 12 billones de pesos por año en el año 2050, y eso es un recaudo muy importante que se dejaría de percibir y que se tiene que prever, además
de que dentro de los planes del gobierno pues está también prevista la compra y la financiación de entrada de sistemas de transporte masivo a partir de vehículos eléctricos, y la financiación de eso tiene también un costo que los colombianos tendremos que pagar y que el gobierno tendrá que encontrar también las diferentes fuentes para financiar pues estos costos de transformación. Entonces, en términos generales, pues todos sabemos que por el bien de la sociedad, de la humanidad, tenemos que dar ese salto a nivel de transformación energética. El sector de petróleo y gas seguirá siendo una piedra angular, no solo porque el gas es el llamado a respaldar la entrada de las fuentes no renovables, sino también a sustituir otros energéticos con mayores niveles de emisiones para que sean reemplazados por el gas como un energético más limpio, más competitivo y más confiable. En ese orden de ideas, eso va a ser un tema importante y que acompañado con la movilidad eléctrica y la mayor participación de estos vehículos, pues van a permitirle al país cumplir sus metas trazadas y compromisos internacionales a nivel de emisiones atmosféricas frente a los compromisos y los pactos de los acuerdos de cambio climático. Sin embargo, en resumen, pues estas medidas, esto no va a suceder por generación espontánea. Se necesitan unas políticas públicas. El gobierno nacional, el gobierno colombiano ha sido claro y enfático en hacer una apuesta muy importante en eso y ha tenido esa hoja de ruta con bastante claridad a mediano plazo, se la ha trazado, y eso va a ser determinante como lo observamos en los últimos 40 años para que sea posible y viable realizar. Pero pues esto también va a implicar unos costos que como economía tenemos que encontrar una manera de financiarlos, de atenderlos, y seguramente el sector de hidrocarburos, la extracción de petróleo y gas va a seguir siendo importante en la generación de esos ingresos para financiar esa transición. Muchísimas gracias y bueno, quedo disponible para atender las preguntas que tengan. Excelente, muchísimas gracias, Alexandra. We will keep the questions to the end. So for now, I'd like to pass straight over to Danielle to start her presentation. Gracias, Nick. Bueno, primeramente, muy buenos días para todos. Muchas gracias a GIZ por la invitación. Es realmente un honor estar aquí hoy para presentar el programa Climate Smart Mining del Banco Mundial, que habla de la intensidad mineral de la transición energética. Bueno, yo voy a cambiar en inglés ahora para hacer la presentación. Y también voy... Bueno... can everybody see, can you see my screen, Nick? Yeah, perfect. Okay, perfect, great. So, the Climate Smart Mining Initiative. Inteligente con el clima. En el año 2016 nosotros vimos un aumento en el interés en algunos minerales críticos que eran esenciales para las tecnologías de energías renovables. En ese momento nosotros comenzamos a analizar a estos minerales y para nosotros en el Banco Mundial era muy importante entender si esto era business as usual, el negocio habitual, o si realmente iba a haber un enorme aumento en la demanda por estos minerales para poder suplir esta transición a energías limpias. Y cuando publicamos nuestro primer reporte en el 2017 para analizar la intensidad de la transición a una energía limpia, realmente fue el primer reporte que se publicó que realizó un análisis cuantitativo. ¿Cuánto más de estos minerales vamos a necesitar y de dónde van a venir? Porque nosotros en el banco necesitábamos entender y asegurar, en primer lugar, que iba a haber un rol para aquellos países en desarrollo para entregar los minerales que el mundo necesita para que estas tecnologías limpias se desarrollen, y también necesitábamos ayudar a nuestros países clientes a gestionar
a gestionar esta necesidad por estos minerales críticos. Por lo tanto, lo que hicimos en este momento fue tomar el escenario climático de la Agencia Internacional del Clima y nosotros de Energía y buscamos cuál era la participación de los minerales en estos escenarios. Y, por ejemplo, utilizamos el escenario de 4 grados, o sea, si nosotros mantenemos el calentamiento global en 4 grados Celsius, ¿qué tanto más de energía eólica, solar y de baterías vamos a necesitar? Y hicimos un mapeo hacia atrás para entender qué minerales íbamos a necesitar para desplegar o más bien para cumplir con este escenario. Y la conclusión principal que surgió de este reporte fue que el futuro de bajo carbono va a ser muy intensivo en términos de los minerales. Y ahora esto es algo que todos sabemos. Todos hemos escuchado acerca de los minerales, la cadena de suministro y de cuáles son los minerales críticos que necesitaremos. Pero en ese momento fue algo muy interesante y fue algo bastante sorprendente también. Vimos resultados muy sorprendentes a partir de este informe del 2017. Así que las cosas han evolucionado desde entonces y hemos publicado un nuevo reporte, un nuevo informe que es una actualización de la versión del 2017 que se llama la intensidad de minerales en la transición a una energía limpia. Y es algo diferente del informe del 2017 porque contiene ciertas características adicionales. Por ejemplo, este reporte analiza cómo la demanda de cada mineral va a variar dependiendo, por ejemplo, si se utiliza en una tecnología, si se utiliza en múltiples tecnologías. Y esto importa. Y importa en términos de cómo estamos desarrollando y planificando el sector minero hacia el futuro, cómo se planifican los proyectos y cómo se posiciona la industria minera para entregar estos minerales. También analizamos en profundo diferentes tecnologías bajas en carbono y cómo los avances tecnológicos en eficiencia energética pueden impactar la demanda de minerales. Por ejemplo, hay una gran discusión acerca de la tecnología de las baterías. Una batería, otra batería, ¿cuál es mejor? Y queríamos entender cómo esta innovación tecnológica va a afectar la demanda de minerales. Por ejemplo, el cobalto, por ejemplo, el litio. Hay muchas nuevas tecnologías allá afuera y algunas de ellas no utilizan el cobalto y queríamos entender qué tan realista es esto y también en términos de cuál es nuestro horizonte, porque nuestras proyecciones son hasta el 2050. Así que quisiera presentar los resultados. Muchas veces, ustedes saben, en las conferencias presentamos cosas y las personas dicen, pero no necesitamos minerales ni más minería, vamos simplemente a reciclar todo. Y sentimos que se necesitaba responder esa pregunta y analizamos en este nuevo informe el rol potencial del reciclaje y de la reutilización para llegar a suplir esta demanda mineral en un escenario de 2 grados. Por ejemplo, si nosotros realmente logramos escalar el reciclaje, ¿qué significará eso? Y otra pregunta que se nos hace a menudo cuando mostramos que la transición a la energía limpia va a ser muy intensiva en minerales, a menudo las personas nos preguntan, bueno, entonces simplemente vamos a llevar el problema de combustibles fósiles a necesitar más minería. Y eso es básicamente el mismo problema. Básicamente es el mismo problema desde la perspectiva de nuestra huella de carbono. Así que también tuvimos que responder a esa pregunta y en este informe analizamos la huella de carbono de los minerales que se necesitan para las tecnologías de bajo carbono en comparación con las tecnologías convencionales y comparamos, por ejemplo, el gas con las turbinas eólicas y analizamos la huella de carbono y las diferencias en la huella de carbono de ambas. Aquí tenemos los resultados y también tenemos la demanda anual proyectada hasta el 2050 utilizando los datos de la Agencia Internacional de Energía con sus escenarios proyectados. Y como ven, este gráfico es muy claro porque analiza los diferentes escenarios, analiza la intensidad en minerales. Por ejemplo, si queremos lograr un escenario de 2 grados, necesitaremos
3.100 millones de toneladas de minerales para lograrlo. Y este gráfico nos muestra también que mientras más ambiciosos seamos en nuestros objetivos a nivel planetario, más minerales necesitaremos para poder lograrlo. ¿Y qué significa esto? Significa que debemos entender que la minería va a ser crítica para lograr nuestros escenarios del clima y que la minería debe y de hecho será una parte de la solución en términos de enfrentar el cambio climático. Y aquí tenemos otro gráfico que nos indica, esta es la demanda anual de minerales proyectada en un escenario de 2 grados, nuevamente utilizando los datos de los escenarios de la Agencia Internacional de Energía hasta el 2050. Y aquí comparamos con los niveles de producción del 2018. ¿Y por qué lo hicimos? Porque queríamos entender, bueno, cuando se hizo este modelo en el 2018, nosotros queríamos entender qué significa, o más bien, cuánto más de estos minerales y metales necesitaremos del 2018 hasta el 2050. Y aquí pueden ver, esto está expresado en porcentajes y podemos ver que hay un amplio rango de minerales y metales en los cuales habrá un crecimiento significativo hacia el 2050 si es que vamos a cumplir con el escenario de 2 grados. Por ejemplo, vemos aquí claramente los minerales para las baterías, por ejemplo, litio, cobalto, que tienen enormes aumentos en su demanda. Y es muy importante cuando analizamos estos números entender que solo analizamos tecnologías de generación de energía y baterías de almacenaje. No analizamos infraestructura, por ejemplo. Por ejemplo, cuánto mineral vamos a necesitar para la infraestructura para poder vincular todas estas tecnologías con la red o para entregar la infraestructura necesaria para los vehículos eléctricos, por ejemplo. Realmente esto tiene que ver con las tecnologías que se van a concentrar en el reporte, porque en este reporte simplemente nos concentramos en el tema eólico, solar y baterías. Y aquí, eh, eso fue en el 2017, pero aquí, por ejemplo, incorporamos la energía geotérmica y otras tecnologías para evaluar de mejor manera cómo iba a ser esta demanda. Otro hallazgo importante de este reporte, de este informe, fue la matriz de riesgo de demanda y queríamos entender qué tan críticos iban a ser estos minerales y metales. ¿Qué significaba esto en términos de su utilización, si iban a ser usados en una tecnología o en varias tecnologías? Y también queríamos entender cuánto más de estos minerales necesitamos en términos de la producción actual para mapear qué tan críticos son. Y aquí tenemos en el cuadrante número 1, tenemos aquellos que tienen un impacto medio, que son los que tienen el menor impacto de la demanda de energía limpia. Son los que se utilizan en un amplio rango, no, perdón, que se utilizan en tecnologías muy específicas, pero el aumento en la demanda va a ser menor en comparación con la producción del 2018 y porque se utilizan en menor cantidad, esta demanda no va a crecer de manera significativa. Sin embargo, esto no significa que sean menos críticos porque, por ejemplo, en el cuadrante 1 vemos minerales que son críticos, elementos raros y son críticos para la tecnología eólica. Así que es muy importante. En el cuadrante número 2, hemos mapeado aquellos minerales de alto impacto. La importancia que tienen es porque la demanda por estos minerales va a aumentar de manera exponencial en comparación con la producción del 2018. Sin embargo, estos minerales solo se utilizan en tecnologías muy específicas. Y nuevamente aquí tenemos aquellos minerales para baterías. Y a medida que las baterías sigan evolucionando, la criticalidad de estos minerales puede o puede no mantenerse relevante y vemos un gran aumento de la producción de grafito, por ejemplo, y
no podemos producir baterías sin grafito. Por lo tanto, este cuadrante muestra esto. Tenemos un enorme aumento en la demanda. Sin embargo, estos minerales son utilizados para tecnologías muy específicas. En el cuadrante número 3 tenemos minerales de altísimo impacto. En general, hay un enorme impacto, un enorme aumento en la demanda, por ejemplo, el aluminio, que no es un mineral en sí, pero es un metal crítico que vamos a necesitar en un amplio rango de tecnologías. Por lo tanto, realmente no importa de qué tecnología estemos hablando, el aluminio será una parte clave y fundamental de la transición hacia las energías renovables. Y en el cuadrante número 4 tenemos los minerales que afectan todo el sector y son importantes porque se utilizan en un amplio rango de tecnologías y no dependen de una tecnología en particular. Sin embargo, su aumento en producción, en comparación con el 2018, no va a ser tan grande, pero recordemos que yo mencioné anteriormente que solo estamos hablando acerca de la generación y almacenamiento de energía. No estamos hablando acerca de infraestructura, porque si vemos el cobre, por ejemplo, la demanda por el cobre, de acuerdo a nuestro modelo, va a ser limitada, pero si nosotros de manera realista lo analizamos en términos de todos los usos del cobre, va a ser significativa el aumento de la demanda del cobre de aquí al 2050. Y esto es algo que también fue un hallazgo importante en el informe del 2017 y fue confirmado en el informe del 2020, y es que la intensidad en minerales de la transición hacia la energía limpia no tiene que ver solamente con los minerales de nicho, que serían el litio, el cobalto y otros, sino que tiene que ver con los metales básicos. Vamos a necesitar más cobre, más mineral de hierro, más níquel. Y esto es algo que también es importante, que nos ayuda a entender un poco mejor desde dónde viene la demanda para la transición hacia una energía limpia. Y este es solo un ejemplo para mostrar lo que nosotros hemos mapeado en nuestro informe, y tiene que ver con el cobre, porque es importante tener ejemplos del cobre, que es un mineral que se utiliza en una amplia variedad de tecnologías, y como ustedes pueden ver en la pantalla, hemos mapeado la demanda acumulativa de cobre por tipo de tecnología energética hasta el 2050 en el escenario de 2 grados. Y como pueden ver, basado en estas tecnologías que tenemos aquí, solar fotovoltaica, eólica, es solar de planta de concentración, la demanda del cobre para estas tecnologías va a aumentar de manera significativa, pero el cobre se utiliza básicamente en todas las tecnologías: geotérmica, nuclear, hidráulica. Vamos a necesitar el cobre para llegar a este escenario de 2 grados. Así que con respecto al reciclaje, creo que es importante tratar este punto, porque hemos analizado el impacto del reciclaje sobre la demanda acumulativa de aluminio y cobre, por ejemplo, en el escenario de 2 grados. Y nuevamente lo hicimos para intentar enfrentar el hecho de que las personas nos preguntan una y otra vez: ¿será que realmente necesitamos más minerales y más minería? ¿No podemos reciclar todo? Y desafortunadamente o afortunadamente sí necesitamos más minería, porque incluso si escaláramos a un 100% de tasa de reciclaje de fin de ciclo del aluminio de aquí al 2050, por ejemplo, aumentando la tasa de reciclaje a 61%, aún así, no es suficiente como para suplir la demanda de aluminio, y lo mismo aplica al cobre. ¿Y qué significa esto? Significa que, como pueden ver, tenemos el requerimiento de aluminio primario, que es el de color rojo más oscuro en la barra, y tenemos también el aluminio disponible. Y como pueden ver en el gráfico, realmente necesitaremos
que exista la minería para suplir esta demanda de estos minerales. Y también analizamos otros minerales, pero para algunos de ellos es muy difícil. Realmente no hay muchos datos disponibles. Queremos entender realmente el reciclaje de algunos minerales de nicho, como el cobalto o el litio. Y la verdad es que no hay muchos datos disponibles. Sin embargo, voy a tratar brevemente este tema hacia el final, pero estamos analizando ahora el punto del reciclaje de las baterías para intentar entender cómo se va a desarrollar, cuál es su impacto en términos de la demanda por minerales. Otro aspecto importante del nuevo informe es el potencial de calentamiento global acumulativo al 2050. De la cuna a puerta, o sea, el proceso completo. Hablamos desde la extracción del mineral hasta que se utilizan y se implementan en una tecnología para producir, por ejemplo, una turbina eólica o un panel solar. Así que hablamos acerca de la extracción de minerales, su procesamiento, la generación y almacenaje de energía renovable en comparación con las tecnologías fósiles. ¿Y esto por qué es importante? Es importante porque cuando mostramos estos números, las personas nos dicen una y otra vez, a ver, o sea, Banco Mundial, usted me está diciendo que la energía renovable no es sostenible y que es mala, y lo que nosotros queremos decir es, no, no es eso. De hecho, lo que queremos decir es que a pesar del hecho de que vamos a necesitar más minerales y metales, aún así, desde la perspectiva del clima, sigue siendo mucho mejor que continuar utilizando el carbón o el gas, por ejemplo. Como lo pueden ver aquí, el potencial del calentamiento global de carbón y gas es significativamente mayor que el potencial de las tecnologías renovables y el almacenamiento de las mismas. Y aunque estos números, bueno, sí, nosotros lo tenemos más detallados en el reporte, en el informe, pero es difícil presentar la tecnología que utilizamos y discutir las cifras en un tiempo tan breve, pero ustedes pueden tener acceso a nuestro sitio web. Yo lo compartiré donde pueden ver el informe y toda la información relacionada con el potencial de calentamiento global de cada tecnología. Quisiera mencionar, por favor, que se le ha acabado el tiempo. Por favor, puede finalizar su presentación rápidamente. Para nosotros en el Banco Mundial es muy importante entender desde dónde vienen estos minerales. Y como lo mencioné anteriormente, hay desafíos y oportunidades en la transición a la energía limpia. Y para el banco, para nosotros, ha sido muy importante ayudar a aquellos países en desarrollo, a nuestros países clientes, para que aprovechen el beneficio y también puedan mejorar su sector minero. Y esto nos lleva entonces a Climate Smart Mining, minería inteligente. ¿Y qué significa esto y por qué es importante? Esto apoya la extracción, el procesamiento y el reciclaje responsable de minerales que se necesitan para las energías de bajo carbono, minimizando su huella material y su huella sobre el clima, escalando la asistencia técnica y las inversiones en países en desarrollo que son ricos en minerales. O sea, queremos asegurar que la cadena de suministro de los minerales críticos sea manejada de mejor manera desde la perspectiva climática y medioambiental. ¿Y cómo lo hacemos? Lo hacemos utilizando los bloques base de una minería inteligente con el clima, y este es el marco que utilizamos para realizar una evaluación de estas cadenas de suministro críticas para ayudar a los países a entender dónde están sus brechas y dónde necesitan mejorar sus procesos en términos de tener una cadena de suministro más sustentable para estos minerales críticos. Y nuevamente yo sé que esto es mucho como para entenderlo ahora mismo. Ahora vamos a escuchar acerca de la integración de la sustentabilidad de la minería, y esto es algo crítico para la minería inteligente con el clima. Hay aspectos también que se refieren con geodatos y cómo reutilizar los geodatos para posicionarnos de mejor manera.
para suministrar estos minerales críticos que el mundo necesitará para poder lograr un futuro de bajo carbono. Y con esto voy a finalizar mi presentación. Tenemos muchos entregables que Climate Smart Mining va a publicar este año. Uno de ellos, uno muy importante, es el informe de reciclaje de baterías, que es algo que tengo el gusto de poder compartir con ustedes. Tendré el gusto de compartir en cuanto esté listo, y con eso muchas gracias. Muchas gracias, y siento haber tenido que interrumpir su intervención. Solo intento mantener el tiempo en regla. Voy a compartir entonces mi presentación. Which I've prepared in Spanish. Bueno, yo voy a presentar sobre uno de los building blocks, como explicó Daniel, del Climate Smart Mining, que es la integración de energías renovables en el sector minero. Intentaré de hacerlo rápido para asegurar que tengamos tiempo para las preguntas. Muchas ya han entrado, entonces si hay más, por favor, envíenlas para que lo podamos responder después. Solo para dar contexto y cómo este tópico entra en el trabajo que nosotros hacemos, yo trabajo en un proyecto que se llama Cooperación Regional para la Gestión Sustentable de Recursos Mineros en los países andinos, en corto MINSUS, y trabajamos en los 5 países andinos que ven el mapa al lado izquierda. Nuestra contraparte regional aquí es CEPAL, y por eso estamos basados en Santiago de Chile. Y un aspecto muy importante para nosotros es trabajar con las diferentes contrapartes para ver cómo avanzar el tema de sustentabilidad en el sector minero. Entonces, dependiendo un poco de las áreas de trabajo, trabajamos con gobierno, sociedad civil, el sector privado y también academia. En la componente donde este tema es relevante, tenemos las 3, es de transferencia de tecnología y fomento de la innovación. Y ahora estamos haciendo 2 estudios, uno en Colombia y uno en Perú, para ver un poco cuál es el potencial de integrar energías renovables en el sector minero de esos 2 países. Y espero tener esos estudios listos para el fin de año. Bueno, para comenzar un poco con una mirada de dónde estamos, ¿no? Este gráfico muestra los proyectos de energía renovable que están ubicados en minas o son propiedad de las empresas mineras. Entonces ven que la tendencia está creciendo rápidamente, y ahora en azul ven esos son proyectos híbridos, entonces donde se mezcla solar, fotovoltaico, con viento o también con tecnologías de baterías. ¿Por qué es esto? Bueno, primariamente por los precios. Este gráfico es un gráfico de IRENE que muestra el desarrollo de los precios de energía o de proyectos de energía de gran escala en los últimos años, desde 2010 a 2019. Y ustedes pueden ver que especialmente solar fotovoltaico, solar concentrado y eólicos, los precios están bajando rápidamente. Y ven en gris un poco más oscuro la relación con los costos de proyectos de energía basados en fósiles, ¿no? Entonces ven que ahora están bajando a un punto de ser muy competitivos, y en muchos casos más competitivos que los proyectos fósiles. ¿Cuáles son algunos de los factores que determinan el acuerdo de abastecimiento de estas mineras? Aquí es una tabla que muestra las diferentes categorías. Una que yo gustaría enfocar un poco más es el acceso y estabilidad a la red, porque cómo después se abaste depende mucho de esto. Si no hay una conexión a la red, un argumento muy fuerte para la integración de energías renovables, ya que muchas veces la alternativa son proyectos de diésel que son caros. Si hay una conexión a la red pero es inestable, hay potencial de sistemas de backup,
que también pueden ser renovables. Y si hay una conexión a la red, hay posibilidad de vender dentro de la red. Pero al mismo tiempo también muchas veces la red es más barata que producir uno mismo. Entonces muchas veces ahí también hay un equilibrio para ver. Voy a dar después algunos ejemplos de las diferentes etapas del proyecto donde hay ejemplos de diferentes países que ya tienen esa integración. La mayoría de los acuerdos de suministro de energía renovable de empresas mineras son las primeras dos, o autogeneración, donde el proyecto de energía renovable es construido por la empresa minera para servir a sus operaciones, o un acuerdo de compra de energía, donde la mina contrata la energía de un productor independiente de energía a través de un Power Purchasing Agreement. Las otras tres tipos de acuerdos se ven mucho más en otros sectores, ¿no? Entonces, por ejemplo, el sector particularmente electrónico como Google, Apple, tienen muchas más diferentes formas de acuerdos. Acuerdos de venta de energía, eso es muy relacionado si uno está ligado a la red o no. Hay tres opciones: la venta de energía a la red si hay exceso de capacidad, de ahí instalación de energías en la concesión minera si está localizada en una área que tiene un potencial muy bueno de energías renovables, y en áreas donde no está ligado a la red, también la comunidad alrededor, hay proyectos donde el proyecto de energía también electrifica a las comunidades alrededor del proyecto minero. Aquí son algunos ejemplos en las diferentes etapas de proyecto. En exploración, este es un ejemplo de un sistema fotovoltaico de pequeña escala para un campamento de exploración de más o menos 70% y abasta más o menos 60% de la demanda de electricidad. De ahí, este proyecto es en Australia, sin conexión a la red. Es uno de los proyectos más grandes que no está conectada a la red por una empresa minera con 10.6 megawatts de capacidad solar, 19 megawatts de diésel y 6 megawatts de baterías. Entonces es un sistema híbrido que puede abastecer hasta 90% de la demanda de energía de día, que más o menos son 12.000 toneladas de CO2 por año. Este ejemplo es aquí en Chile y es con conexión a la red, un acuerdo de compra entre la empresa minera y la empresa energética, y más o menos ese proyecto sustituyó 85% del combustible fósil utilizado en el proceso de procesamiento de cobre. Y al final, un proyecto que todavía no está implementado, pero todavía está en cartera post cierre, donde ustedes ven atrás el parque fotovoltaico y enfrente las faenas antiguas de este proyecto que ya no está operando, está siendo utilizado para bombear. Entonces, de día, la electricidad del parque fotovoltaico bombea el agua para la faena que está más encima, y de noche pasa el agua de la faena que está más encima para la faena que está en bajo, y así genera electricidad. Entonces es una operación que puede operar 24 horas al día. Ahora, mirando un poco a las tendencias, y aquí es importante decir que, bueno, ustedes ya vieron los precios de las energías renovables, que yo pienso que es el factor más fuerte que está enforzando este cambio. Y eso va a continuar, probablemente no a la velocidad que la hemos visto en los últimos años, pero particularmente los precios de baterías,
que están bajando ahora muy rápidamente. Va a asegurar que proyectos que especialmente no están ligados a la red puedan integrar eso y tener energías renovables un porcentaje mucho más alto que hubiesen tenido sin un sistema de baterías. Esta es un gráfico de Bloomberg que muestra los contratos, los acuerdos entre empresas privadas y empresas productoras de energías renovables, y ven que esto está subiendo rápidamente. Entonces hay un interés muy fuerte del sector privado de estos acuerdos entre privados. Este gráfico no solamente es empresas mineras, pero también otros sectores. Tendencias regulatorias, también vemos que hay muchos países que están implementando o iniciando iniciativas de fijación de precios de carbono. Entonces, claro, eso hace los precios de fósiles más caros y al mismo tiempo hace proyectos de energía renovable más atractivos. Y de ahí los incentivos, especialmente del sector de los compradores de los minerales, pero también los inversores internacionales cada vez están poniendo más atención a la huella del carbón de sus productos. Entonces yo aquí saqué algunas noticias que estaban en las últimas semanas. La primera aquí de Elon Musk promete un contrato gigante para los mineros de níquel sostenibles. Apple se compromete a hacer 100% carbono neutro para su cadena de suministro y productos para el 2030, que ya es en 10 años. Y ellos también ya han comenzado a comprar aluminio de bajo carbono. Y a la derecha, uno de los inversores más grandes del mundo, BlackRock, ha puesto a 240 empresas en su lista de vigilancia por su insuficiente progreso en el cambio climático. Y creo que esta presión también va a comenzar a incrementar en el sector minero. Y como ven, todo esto es post-pandemia. Entonces, yo personalmente no creo que esa presión va a ser reducida por la pandemia, pero más bien que eso va a seguir una tendencia en los próximos años. Bueno, con eso quisiera terminar la presentación. Mucho de la información que yo presenté también está en estos documentos que están a la derecha, la energía renovable en la minería. Entonces, si están interesados en eso, lo pueden mirar ahí. Excelente, entonces déjenme salir de aquí. Y si los panelistas pudieran reconectar su vídeo. Perfecto. Bueno, vamos a ver cómo ya entraron muchas preguntas. Voy a intentar a ligar dos que entraron aquí, que son direccionadas a la viceministra Carolina y también a Alexandra. What strategy should countries that benefit from fossil fuel exports, such as Colombia, adopt to best prepare for and manage the energy transition in the timeline needed? Y otra pregunta que también era relacionada. Alexandra, you mentioned the policies that you would like the government to see to prepare the country for the energy transition. What are those policies from your perspective? I don't know. Do you want to start, Vice Minister? Yes, thank you, Nicolás. Gracias. Pues precisamente creo que esa es la palabra mágica de este tema, es precisamente la transición. Muchos países, y Colombia no es la excepción, tienen todavía una gran dependencia económica y de desarrollo en la explotación de minerales o de hidrocarburos fósiles, digamos que nos tenemos que preparar para esa transición, pero sobre todo tener en cuenta pues ese aporte económico que está teniendo el sector y ver cómo se puede mitigar el tema en el mediano plazo.
Y ahí, digamos, ha habido unas discusiones muy interesantes, por ejemplo, en el marco del EITI, una de las discusiones que se está teniendo es precisamente cómo va a ser el impacto de la transición energética sobre las finanzas de los países, sobre los empleos, sobre la generación de ingresos que tiene el sector. Entonces, creo que aquí lo que hay que hacer es una invitación a ver el tema de la transición de manera integral, de las oportunidades que hay, que como los explicó Daniele con muchísima claridad, de los minerales que se van a necesitar en la transición, y por eso desde la política pública en Colombia ha sido nuestra prioridad la diversificación de nuestra matriz minera para poder aportar a esa transición energética desde la minería, pero también tener una discusión. En el caso de Colombia somos principalmente productores de carbón, cuál va a ser esa transición de esas regiones productoras de carbón, y en el caso de los hidrocarburos, como lo mencionó Alexandra y seguramente se va a referir a eso, cuáles son dentro de los hidrocarburos que van contribuyendo cada vez más a la transición energética. Está todos los temas del gas. El gas es un combustible fósil que tiene menos emisiones, entonces hacer esa transición hacia el gas es importante, pero para eso pues hay que definir políticas que nos ayuden a seguir explorando ese potencial de gas. Pero nuevamente, digamos, como mensaje general, decir que la transición energética, como su nombre lo indica, es una transición, no es una cosa que sucede de la noche a la mañana, y que tiene muchas oportunidades y también muchos desafíos, sobre todo para países que dependen de los fósiles y de la explotación de energías fósiles. Entonces, cualquier tema de innovación también en la generación de energía a través de las tecnologías de los energéticos fósiles puede ser también una oportunidad para los países que siguen produciendo energía a través de estos minerales, pero hacer este tema de transición con las oportunidades y los desafíos es una visión muy importante que se debe tener sobre este tema. Perfecto, gracias. Alexandra. Bueno, hay mucho de qué hablar en materia de política pública, de ejemplos en temas de política pública que se pueden y deben implementar, y recomendamos. Creo que vamos por partes. Creo que esto tiene diferentes dimensiones, esta discusión. El primer tema quiero retomar de las palabras de la vice sobre el tema del gas, ¿no? El gas está llamado a ser el combustible de la transición para respaldar la entrada de las energías renovables, porque es lo que le da confiabilidad a las intermitencias en oferta que genera la generación eléctrica eólica y la generación eléctrica solar, con base solar. Pero para eso entonces tenemos que mirar dos cosas. Uno, cómo podemos explorar y producir más gas, o sea, sacar lo que hoy está en el subsuelo y está enterrado, pero tenemos que hacerlo viable. Ahí hay dos elementos importantes que hay que revisar desde el punto de vista de política pública. Uno es la exploración, contrario a la teoría económica de que toda oferta genera su propia demanda. Estoy convencida que es todo lo contrario. Toda demanda genera su propia oferta en un país que tiene el recurso en el subsuelo. Me explico. Si nosotros queremos cuando hablamos con las compañías que están interesadas en invertir en proyectos de exploración y producción de gas, ¿cuál es su primer driver para invertir? Ellos contestan: un mayor mercado de gas en Colombia. Si yo tengo a quién venderle, produzco. El mercado colombiano de gas es un mercado pequeño, es una demanda pequeña que se puede copar fácilmente con uno o dos proyectos grandes que se descubran. Entonces, si alguien quiere hacer una apuesta de inversión de capital de riesgo geológica, quisiera tener oportunidades para poderlo vender, de lo contrario no. En ese orden de ideas, a nivel de política pública, todo se junta para que hayan unas señales muy claras y muy fuertes de política para incentivar la demanda de gas. No solo por lo que hablamos de transición, por las metas de cambio climático, por los temas de respaldo, sino porque tiene que hacerse. Por ejemplo, todo el tema de transporte masivo
no solo municipal a nivel urbano, sino interurbano. Ahí hay un reto importante para trabajar. En segundo lugar, la industria tiene todavía un potencial importante para sustituir combustibles que hoy consume más contaminantes para sustituir su generación, su autogeneración por gas. Ahí tenemos un trade-off con otros minerales y habrá toda una discusión y decisiones económicas de los agentes. Pero ahí se requiere un tema importante desde el punto de vista de competitividad del gas en Colombia. Y para nosotros lo que hemos encontrado, de acuerdo con nuestros estudios, hay una variable importante de costos de transporte de gas que es por gasoductos que debe revisarse. ¿Por qué? Los centros de consumo en Colombia y donde más hace falta en Colombia, la industria en Colombia, contrario a muchos países, está ubicada en el interior del país, en el centro del país. Pero la oferta está creciendo principalmente en la costa atlántica. Toca conectar los centros de consumo de gas del interior del país, la industria donde tiene potencial de crecimiento, los centros urbanos para el transporte urbano y el transporte intermunicipal para que se reconviertan a gas, en su mayoría está en el interior. Hay que conectarlos de manera competitiva con los sitios, los campos en la costa atlántica donde están creciendo la oferta. Entonces, ahí hay un reto importante, es un puro tema regulatorio de política pública, y ahí pues el gobierno nacional a través de la Comisión de Regulación está estudiando ese tema para ver cómo puede abaratarse ese costo y pues que pueda pues darse esa conversión que queremos a gas natural y un mayor uso en la industria, pero de una manera competitiva. De lo contrario, si los costos de transporte para conectar la costa atlántica con el interior del país son muy elevados, pues el gas no va a poder ser una alternativa energética económica para la industria, que es muy sensible a los costos de su energético. Entonces ahí hay un tema que para hacerlo posible es un tema concreto de política pública que debe revisarse si es que queremos que realmente la industria pueda consumir más gas. El tercer tema, ahora, un ejemplo de política pública en mayor consumo de gas, ya lo vivimos. Cuando mencionaba que en los últimos 40 años se dio una masificación importante del gas natural, no solo fue porque la población creció y la economía colombiana creció, fue porque el gobierno decididamente tomó unas señales muy claras para que se diera la conversión de carros de gasolina a gas natural, para que se dieron unas inversiones públicas muy importantes en cobertura de gas, de la red de gas natural a los diferentes municipios y zonas apartadas del país. Hay un esfuerzo muy grande y este tema en política pública va a tener que hacerse, como mencionaba ahora, la segunda fase o la fase de las próximas décadas de masificación de gas, pues van a estar muy relacionadas con el tema de transporte masivo, de carga, y en el tema de competitividad en la industria. Ahora, en exploración y producción también hay mucho por trabajar, tanto en petróleo como en gas, desde el punto de vista de competitividad fiscal, de poder trabajar. Y yo creo que sin el ánimo de entrar en detalle para que podamos trabajar y dar espacio para otras preguntas, yo creo que hay unos elementos en los que quiero hacer énfasis en el tema que está trabajando mucho EITI, porque pues es el espacio que nos reúne acá y es uno de los principales retos que tiene la industria extractiva, y no solo petróleo, gas, sino minería, es poder operar en las regiones de una manera proactiva, propositiva, colaborativa y sustentable con los vecinos. Entonces, ahí hay un reto que tenemos como sector muy importante para trabajar. Tiene temas de política pública, tiene temas de acompañamiento y tiene una labor EITI fundamental de trabajo tripartita con sociedad civil de confianza del sector extractivo empresarial, del sector extractivo público y del sector extractivo desde sociedad civil y representantes de sociedad civil, donde tenemos que trabajar y mejorar para que los proyectos puedan adelantarse de una manera sostenible con las comunidades. De nuevo, ahí hago un llamado a la importancia que tiene EITI como espacio de generación de confianza para que los proyectos se puedan adelantar. ¿Cuál es la importancia de un país para un país de iniciativas como esas y poder operar? Yo solo lo resumo y perdónenme la visión muy económica, y es
el costo de oportunidad en el tiempo. El momento, en este momento, en el tiempo para producir, explorar y producir recursos extractivos, o sea, petróleo, gas y minerales, es ahora. De cara a la transición, en la vuelta de unas décadas, los precios van a ser cada vez más bajos porque van a ser sustituidos por otros recursos, por otros energéticos. Entonces, si no producimos esa riqueza hoy con precios más altos, vamos a tener la posibilidad de generar, pues, menores, no vamos a tener esa posibilidad de generar esos recursos que las regiones necesitan y que los gobiernos necesitan para poder hacer su inversión social y las mismas inversiones de esta reconversión. Entonces yo creo que hay un tema de no solo es producir, sino producir ahora, porque hay un costo de oportunidad en el tiempo que tenemos que aprovechar y es una ventana de oportunidad muy corta en el tiempo que va a pasar. En combustibles líquidos podemos hablar un montón, pero tiene que ver mucho con señales. Para hacer corta la historia, hay unos temas de abastecimiento de combustibles, de infraestructura, de competencia entre diferentes fuentes de suministro. O sea, ya a las estaciones de servicio de gasolina y de diésel entra a competir la posibilidad de que los carros eléctricos se carguen en las casas. Entonces, ahí hay todo un tema de infraestructura que tiene que competir, que tiene que prepararse, que tiene que adaptarse. Seguramente es un tema para que repensemos como país si debemos empezar a pensar, a migrar hacia un esquema más libre, menos regulado en precios y dejar que los energéticos compitan. Pero también cómo podemos encontrar unas fuentes de reemplazo, de ingresos que reemplacen la pérdida de impuestos a la gasolina y el diésel y de recaudo que el gobierno nacional y regiones tienen en la medida que estos combustibles empiecen a bajar, a reducir su consumo. Entonces ahí hay unos temas a nivel de política de precios de combustibles que debe revisarse, a nivel de liberación y desregulación del mercado para que entren otros agentes y otros energéticos que tienen que revisarse y que hace parte pues de todo lo interesante y apasionante que significa pues entrar en este mundo de la transición energética. Eso es, creo que a grandes rasgos. Ya, perfecto. Muchas gracias, Alexandra. Nosotros no tenemos mucho tiempo. Déjame tomar algunas preguntas más. Muchas son relacionadas a Colombia. Pero una pregunta que también es relacionada con Daniel es relacionada con cuáles países ya son, o déjame traducirlo. What countries are most advanced in implementing climate smart mining practices, and what factors do you see countries adopting these strategies? If you could keep it Si puede ser breve, por favor. Sí, lo haré muy breve. Y hay un país que está bastante avanzado en la implementación de Climate Smart Mining y es Chile. Chile realmente está muy adelantado en términos de la implementación del marco de la minería inteligente con el clima. En primer lugar, por la gran integración de la energía renovable en la minería. Realmente Chile ha hecho un trabajo genial en ese sentido. Y también, por ejemplo, hay muchos otros bloques básicos en los cuales Chile ha avanzado bastante. Así que sí, yo diría que lo primero que me viene a la mente es Chile. Muy bien, entonces me tomaré la libertad de fundir dos preguntas más para Colombia y les agradezco ser breves en sus respuestas, pero me parece que ambas hablaron acerca del gas y cómo el gas va a ser el combustible de la transición, por así decirlo, pero no tenemos suficiente tiempo entre ahora y el 2050 para cumplir con el Acuerdo de París, que sería este nivel de 1,5 o 2 grados, estos objetivos que se han definido. Por lo tanto, ¿es invertir en gas el enfoque correcto? ¿Es la respuesta correcta? ¿O tenemos que utilizar más el poder de los hidrocarbonos y no intervenir en invertir, perdón, en una tecnología intermedia que no nos servirá para cumplir con los objetivos de París? Gracias, Nicolás. Yo respondería de la siguiente manera. Thank La you so estrategia much, de Colombia Nicolás. ha sido diversificar su matriz energética. Entonces, eso
pasa por, So como lo mencioné that al has to inicio, do, por as I said it tener una earlier, generación it has to do energética que with venga de having an fuentes electrical no generation renovables, that como la comes energía eólica y la energía solar, for instance, pero también diversificar en otros tipos de fuentes de energía, porque también las energías renovables, como sabemos, tienen unos retos en términos de guardar esa energía, y pues para el tema de la confiabilidad de los sistemas, pues se siguen necesitando las energías fósiles, salvo que haya, digamos, unas innovaciones tecnológicas muy grandes. Entonces, definitivamente sí van a ser necesarios esos energéticos fósiles de aquí al 2050, cada vez menos, pero sí van a ser necesarios y por eso es tan importante, digamos, la apuesta en el gas, porque de los energéticos fósiles, los que menos, digamos, hacen emisiones son precisamente el gas, pero también tenemos que seguir trabajando y aquí pues es un llamado, digamos, a todos los que están involucrados en esta discusión del cambio climático, de cómo se innova la tecnología en la recuperación de emisiones de los energéticos fósiles, habida cuenta de que en Colombia, en el caso de la minería, pues existen unas reservas de carbón muy importantes. Entonces, cualquier innovación en ese sentido también puede contribuir a esa estrategia de diversificación y de transición energética. Entonces, en resumen, sí creemos que se van a seguir necesitando, salvo que haya unas innovaciones tecnológicas muy grandes que permitan guardar la energía que proviene de las energías renovables y pues todos los temas de energías renovables que son una apuesta del gobierno, igual hay que hacer unos procesos para tenerlas en operación. Entonces, mientras tanto, tenemos que tener diferentes fuentes de energía. Yo lo dejaría hasta ahí. No te estamos oyendo. Tienes el micrófono disculpa. cerrado. Alexandra, si puedes responder en 1 o 2 minutos para, ya que estamos encima de la hora, por favor. Realmente no complementaría más la pregunta a lo que respondió la viceministra, solo énfasis en dos cosas. El gas es, uno, porque gradualmente, como decía la vice, se van a entrar las energías renovables, eso es un proceso, no es de la noche a la mañana, entonces se necesita pues un energético más limpio que permita esa entrada gradual de los renovables a abastecer las necesidades de energía. Pero por el otro lado, una vez entren las renovables, vuelvo, insisto, el gas tiene que mantenerse porque las energías renovables tienen intermitencia en su oferta, no hay sol 24 horas al día, no hay, en fin, vientos tienen intermitencia, entonces la demanda de energía eléctrica es 24 horas, 365 días al año y el gobierno tiene que garantizar esa oferta para que el país no se apague y no admite intermitencias. Por eso el gas natural a largo plazo tiene que seguir respaldando o es el llamado a que sea el energético para respaldar esa confiabilidad permanente y disponibilidad permanente que se requiere en el sistema eléctrico. Excelente, muchísimas gracias. Están entrando muchísimas preguntas ahora, pero lamentablemente estamos encima de la hora. Yo le prometí a Andrés Garzón que voy a terminar en tiempo. Entonces quisiera agradecer a ustedes muchísimo, viceministra Alexandra, Daniel, por estar con nosotros hoy, a los participantes por atender y enviar preguntas muy buenas. Y bueno, como estaba mencionando al comienzo de este webinario, vamos a tener 4 webinarios más a seguir. Entonces espero que también sea de interés y que se unen a eso. Muchísimas gracias. Chao. Gracias. Gracias. Adiós. Hasta luego, bye.